Buenas tardes, soy Samuel Pérez. Bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 28 de marzo de 2021. En esta ocasión vamos a leer también un pasaje de la palabra de Dios, que es la Biblia, en la que creo profundamente como guía para nuestras vidas, al igual que muchos salvados, muchos nacidos de nuevo que hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros ahora que se acerca la Semana Santa, donde celebraremos la muerte y también resurrección de Jesucristo. El pasaje que he escogido para esta ocasión se encuentra en la epístola de los Gálatas, la epístola llamada de la libertad, ¿no? Porque en ella el apóstol Pablo nos amonesta a que no volvamos al yugo de la esclavitud una vez que hemos sido libertados por Cristo. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 en adelante, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermosa palabra del apóstol Pablo a los Gálatas. En estos días estaba leyendo un artículo que hablaba sobre que un satanista estaba dando la enhorabuena a los cristianos progresistas porque son muy necesarios para el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo un satanista que es un adorador de Satanás felicita a cierta sección de los llamados cristianos? ¿Qué es ser un cristiano progresista? ¿Es que acaso podemos distinguir en varios tipos de cristianos? Me temo que son aquellos que se están conformando al mundo y que realmente habrá que preguntarse si realmente son cristianos o no. Existe hoy día una teología inclusiva que permite dentro de muchas iglesias la práctica de cosas que la palabra de Dios condena tácitamente. Una cosa es el amor a las personas, lo cual, según la palabra, tenemos que profesar el amor al prójimo, independientemente de lo que haga, pero no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que haga. Hay cosas que la palabra de Dios no admite. No admite, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner un ejemplo, y otras cosas. Respetamos, por supuesto, y amamos a las personas que hacen tales prácticas, pero no aprobamos lo que hacen, porque la palabra de Dios es clara. Y aquí en este pasaje nos está hablando, diciendo el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, una vez que hemos creído en Jesús, si tú realmente has creído en Jesús, le has aceptado como Salvador personal y le has invitado a entrar en tu corazón, desde ese mismo momento se produce una lucha en tu vida, porque el enemigo, Satanás y sus seguidores, que el Señor los reprenda, quieren confundirte, quieren confundir tu mente y tu corazón, diciéndote no eres salvo,
eso es mentira, y quieren también poner delante de ti todo tipo de tentaciones para que te vuelvas de servir a Cristo. Cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador, se produce un nuevo nacimiento de nuestro ser que comporta un cambio en la manera de pensar y por tanto en la manera de actuar. Antes éramos víctimas de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y ahora somos dirigidos por Dios. Por eso dice aquí que es importante andar en el Espíritu. Podemos sentir atracción ante cosas que el mundo nos ofrece, como el sexo y otro tipo de cosas. Y la atracción no la podemos evitar, pero sí podemos evitar caer en las tentaciones. Un seguidor de Cristo es alguien que sigue los consejos que en la palabra de Dios se expresan. De tal manera que ya no podemos andar y no podemos tener las mismas prácticas que teníamos antes. Por eso aquí nos dice claramente: andad en el Espíritu. Y aquí nos describe cuáles son las obras de la carne, que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí dice claramente que los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los lascivos, los que están en borracheras, en orgías, en conflictos continuamente, no heredarán el reino de Dios. Esto es tremendo, la palabra es fuerte, ¿no? Porque está diciendo que si tú te complaces en esas cosas, no vas a entrar en el reino de los cielos. Si eres un adúltero, tienes que arrepentirte de esto, porque así no puedes entrar en el reino de los cielos. Si eres un fornicario, tienes que arrepentirte de esto, porque así no puedes entrar en el reino de los cielos. El sexo Dios lo creó, pero establecido dentro del matrimonio solamente. Y yo destacaría o clasificaría estos tipos de frutos de la carne en varios grupos. El primero, el deseo de los ojos, o sea, todo aquello que nos entra por los sentidos, por los ojos, como la tentación a fornicar, a adulterar. También, por otro lado, está el tema en otro grupo, el conflicto con el prójimo, las enemistades, las disensiones, contiendas, iras, celos, todas esas cosas que tienden a ser un conflicto con nuestros prójimos. Tenemos que huir de los conflictos de nuestros prójimos. El cristiano tiene que intentar portarse bien con todos. Todas estas cosas no hacen bien. Y también lo que yo llamaría un conflicto espiritual o la espiritualidad en sentido negativo. Aquí dice que son la idolatría, hechicerías, herejías. Todo eso es entrar en el mundo espiritual, pero en sentido negativo. O sea, el enemigo es el que dirige a las personas a ser idólatras, a poner ídolos en su corazón y en su mente. La palabra de Dios dice que no tenemos que tener ídolos, tanto sea imágenes de talla a las que no debemos adorar, como a poner a algo o a alguien, puede ser un futbolista, un cantante famoso, e idolatrarlo, de tal forma que apartamos a Cristo del centro de nuestro corazón y ponemos a otra persona, y eso es idolatría, porque damos culto a otra persona en lugar de a Dios. No es que tengamos una admiración por lo que hacen las personas, podemos tenerlo, pero una cosa es eso y otra cosa es hacerlo un ídolo. Y nos dice aquí pues que andemos en el Espíritu, que si somos guiados por el Espíritu
es mejor. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y las obras del Espíritu son muy diferentes. Los frutos del Espíritu. Dicen más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo. Si hemos creído en Jesús, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo, oír su voz y vaya cambiando en nosotros todas las cosas negativas que antes hacíamos, pero que ahora no debemos hacer. Porque somos creyentes. Y si tú que me escuchas aún no eres creyente y estás siendo víctima de tus pensamientos y de tus sentimientos, porque los pensamientos y los sentimientos, cuando no vienen de Dios, lo único que hacen es esclavizarnos. Necesitas ser libre de esto y necesitas conocer a Jesús como Salvador. Los sentimientos no siempre son malos, pero un mismo sentimiento puede ser malo y bueno. Podemos tener un sentimiento de enamoramiento, pero si estamos casados y nos enamoramos de otra persona, entonces eso es malo. Tenemos que apartarnos de eso, por poner un ejemplo. Así que hasta que uno no es creyente y uno no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Jesús en su corazón, no es capaz de distinguir claramente de lo que está bien ni de lo que está mal. Cuando no tenemos a Cristo, en ocasiones hacemos cosas buenas y en ocasiones hacemos cosas malas sin quererlas. Cuando tenemos a Cristo y seguimos sus pisadas y seguimos sus enseñanzas, cuando Jesús está en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida y entonces podemos andar en el Espíritu, porque el Espíritu guía a los creyentes. Los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, yo en esta tarde de domingo me dirijo a ti, que estás al otro lado de la pantalla, y te invito a que entregues tu vida a Jesucristo para dejar de ser esclavo de aquellos pensamientos, de aquellos sentimientos que no te hacen bien. Cuando entregues tu vida a Jesús, cuando te arrepientas de tus pecados, cuando invites a Cristo a entrar en tu corazón, entonces Él entrará en tu corazón, el Espíritu Santo vendrá a vivir contigo y Él te ayudará, orando al Señor y leyendo la Biblia cada día, el Nuevo Testamento y toda la Biblia. El Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo por dónde ir. Y si has creído en Jesús, pues no te vuelvas al mundo, porque el mundo te puede dar placer momentáneo, pero esto pasa. Pero, como dice la Escritura, los que creen en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos revela a Jesucristo, nos revela su gran amor, y nos da una alegría y un gozo que nadie nos lo puede quitar, si seguimos fieles a Él. Por tanto, en esta tarde te invito a que si eres creyente, andes en el Espíritu, y dejes atrás las cosas de la carne. Y si no eres creyente aún, si todavía tienes dudas en tu vida, si no has encontrado el sentido de tu vida, entrega tu vida a Jesús. Lo puedes hacer en este mismo momento, con esta oración simple que vamos a hacer, arrepintiendo de tus pecados y entregando tu vida a Jesús. Por tanto, oremos en este momento para entregar tu vida a Jesús. Señor y Padre Celestial, me confieso como un pecador, como una pecadora, pero quiero arrepentirme delante de ti, oh Dios, de tus pecados. Y quiero invitarte a ti, Jesucristo, a que entres en mi vida, te acepte como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, quiero seguirte desde ahora en adelante, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te felicito si de verdad te has aceptado a Cristo como Salvador, porque ahora eres un hijo, una hija de Dios. Uno no es un hijo o una hija de Dios hasta que cree en Jesús y entrega su vida a Él. Si has hecho esto, reúnete en una iglesia donde se predica la palabra. Nosotros somos la iglesia evangélica de Calle Esperanto en Benidorm, y hazte de una Biblia o de un Nuevo Testamento y lee, empezando
te aconsejo por el Evangelio de San Juan, leyendo y orando cada día para que Dios te guíe por medio de su Espíritu Santo. Que tengáis una buena tarde de domingo y no olvidéis esto, andad en el Espíritu. Hasta pronto.